Presidente, los amigos.
Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos todos al desarrollo de nuestra sesión el día de hoy. Es importante indicar que esta clase es una clase reprogramada, teniendo en cuenta que el 1 de mayo es feriado y no habrá clases. En ese sentido, se ha considerado solamente este horario, ya que la reprogramación no puede ser pasada a las 9 de la noche, debido a que no hay hora habilitada para esa reprogramación. Carol, buenas noches. Te escucho. ¿Cuáles son los Sí, doctor, le quería comentar porque se me cruza con otra clase también. Sí, ¿Cómo me podríamos imagino hacer? que eso, por eso lo que yo les he dicho en la sesión anterior es que alcances? solamente aquellas personas que tienen esos inconvenientes van a escuchar la clase. No habrá ninguna actividad grupal en esta sesión, considerando que es una clase reprogramada en virtud de las disposiciones de la universidad de que cuando hay feriado se tiene que reprogramar. Bien, es por, es Gracias, por doctora. Bien, no se preocupe, se le disculpará, no hay ninguna atingencia en ese sentido y por lo tanto la única exhortación que yo realizo es que escuchen la grabación de la clase que se dará. Espacio práctico lo desarrollaremos en la sesión a efecto de no perjudicar a los estudiantes que tienen los problemas que usted puede señalar o depende también de motivos laborales, ¿no? Entonces no hay inconveniente en ese sentido. Muy bien, entonces continuamos con el desarrollo de nuestra clase. Muy buenas noches a cada uno de los participantes en esta sesión reprogramada del 1 de mayo. En la sesión que vamos a versar el día de hoy complementa la sesión de la semana pasada referente al acto jurídico según el Código Civil. En la sesión anterior hemos recordado el concepto de acto jurídico. Hemos señalado que su definición se encuentra marcada en el artículo 140 del Código Civil. Hemos dado ciertas características de la validez del acto jurídico. El día de hoy nos centraremos a analizar específicamente esos requisitos, esos elementos de validez que están constreñidos en el 140 de tu Código Civil. Y en esta medida empezaremos la sesión del día de hoy. Esta es una dinámica interesante, ¿no? Nos colocan 4 imágenes muy ilustrativas de distintos departamentos, ciudades de nuestro país y la pregunta que se realiza es la siguiente. ¿A cuál de los siguientes lugares te gustaría ir y por qué? ¿Algún participante que desee comunicar, ¿no? O informarnos su preferencia por algún lugar? Que desde luego son eh, diferentes, podríamos decir, en clima, diferentes en la belleza paisajística, algunos más orientados a la aventura, otros más orientados a la historia, otros con contacto con la naturaleza, etcétera. Muy bien, Juan Augusto, te escuchamos. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Sí, con lo mencionado, bueno, a mí sí me gustaría viajar a Machu Picchu más que todo, ¿no? Bueno, no soy de viajar mucho porque la verdad es que el tiempo, la familia no me lo permite, pero sí tengo muchas ganas de ir a viajar en ese lugar tan hermoso, ¿no? Que es un patrimonio mundial, ¿no? Y de nosotros también, ¿no? Conocer y conectarme con ¿no? Con nuestros ancestros y ver todo ese clima, ese ambiente que genera ese espacio geográfico, ¿no? Esa es una de mis metas, digamos, más en futuro poder llegar ahí, ¿no? Bueno, como todo peruano debería también ya conocerlo, claro. Gracias, profesor. Excelente. Gracias por tu aporte, Juan. Definitivamente lo que dice, ¿no? Es una forma de recobrar o de rememorar nuestra identidad y de dónde provenimos, ¿no? Recuerden ustedes que el gran imperio que fue el imperio de los incas, una de las grandes obras majestuosas que ha dejado a la humanidad, ¿no? La construcción de fortalezas, de templos, y en este caso Cusco y especial Machu Picchu, pues es una evidencia de esos hechos. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿Algún compañero que desee participar señalando algún lugar que le gustaría ir? De repente la costa, la sierra, quizá la selva, ¿no? Muy bien, entonces pasamos al desarrollo de nuestra sesión. ¿Tenemos alguna duda de la clase anterior? ¿Alguna duda? ¿No quedó claro de repente la naturaleza del acto jurídico?
Habíamos señalado algunos ejemplos, incluso en el espacio práctico hablamos del reconocimiento de un hijo y habíamos manifestado que cuando los efectos ya se encuentran predeterminados por la ley, lo único que le interesa al derecho es que se cumplan, que se realicen con la voluntad de las partes, entonces podríamos señalar que son actos jurídicos en donde el margen de negociación o el margen de libertad para negociar las cláusulas es casi restringido, es casi imperceptible, porque como les repito, es la ley quien impone esas cláusulas. Bien, vamos entonces a escuchar la intervención de ustedes con respecto a qué es el acto jurídico. ¿Alguna idea, alguna información respecto al acto jurídico? Muy bien, Edmundo, perdón, te escuchamos. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas noches. Buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches para todos. La clase pasada estuvimos revisando lo referido al acto jurídico, al interior del Código del 84. Y se comentó que, en resumen, era una manifestación de la voluntad de una persona y que esta manifestación de voluntad generaba a su vez consecuencias, pero no cualquier tipo de consecuencias, sino consecuencias del orden legal. Y estas consecuencias del orden legal obviamente tienen la necesidad de ser reconocidas por el Estado, ¿no? Entonces, básicamente fue eso. ¿Qué tipos de actos jurídicos conocemos? Hay muchos, pero de pronto eh, los que más se nombran en nuestro día a día, o acaso los más representativos, son el contrato. Todos los días, la mayor parte de nosotros hacemos un contrato, ¿no? De una u otra manera, verbal, escrito, ¿no? Después está el tema del matrimonio, ¿no? Que ya todo el mundo conoce, que es una manifestación de voluntad que permite la unión de dos personas. También está la adopción, ¿no? En- para terminar, también se comentó el artículo en el cual estaba definido esta manifestación de voluntad, que es el artículo 140. Eso era lo que quería comentar, doctora. Muy bien, Edmundo, muchas gracias. Definitivamente usted nos ha dado algunos ejemplos o alcances de lo que eh, materializa el acto jurídico. Nos han indicado, por ejemplo, el matrimonio, que es un acto jurídico porque requiere la voluntad y la libertad, el discernimiento que adoptan dos personas con capacidad de ejercicio para aceptarse y, por lo tanto, desplegar los efectos que la ley señala para este acto jurídico. Las partes no eligen las condiciones del matrimonio. La parte lo único que deciden libremente es aceptar, ¿no? A través del ejercicio de su voluntad. Nos ha indicado también la adopción, nos ha indicado también los contratos. En los contratos, particularmente los contratos son negocios jurídicos, pero bajo la concepción de que todo negocio es un acto jurídico, reposaría en ese sentido, porque en los contratos sí hay una libertad. Aparte de la voluntad, sí hay una libertad de las partes de decidir el contenido del alcance de esta relación jurídica. Contenido que no puede ser arbitrario, que no puede ser ilegal, contenido que no puede afectar el orden público, las buenas costumbres, ¿no? Usted nos hablaba de la recurrencia de los contratos de compraventa, arrendamiento, que pueden ser verbales, pueden ser por escrito si es que la ley exige una formalidad, pero es importante indicar que estos contratos verbales o formales, en algunos casos, son producto de la libertad de las partes y decidir el contenido del alcance de ese contrato. La ley no le asigna, ¿no? Los efectos per se, porque uno puede, frente a una norma imperativa, tiene que cumplirla, pero frente a la libertad que le da de repente el alcance de la norma, pueden optar por diferentes postulados, ¿no? Imaginémonos un contrato de arrendamiento, las mejoras necesarias y útiles, la ley señala que deben ser reembolsadas por el arrendador o propietario del bien, pero puede pactar de ambas partes, ambos, diciendo que
cuando sucedan mejoras en áreas y útiles, las va a asumir el arrendatario sin reembolso del arrendador. ¿Lo puede hacer? Sí, porque hay un tema de libertad contractual. Hay una autorregulación de intereses muy alta en los negocios jurídicos, específicamente en los contratos, ¿no? Entonces, si queremos decir que el contrato es un acto jurídico, sí, en el sentido de que todo negocio es un acto jurídico, pero en esencia no sería un acto jurídico porque solamente con el acto jurídico tiene el elemento de la voluntad, ya que los efectos de ese negocio jurídico lo determinan las partes. Pero como repito, no pueden pactar en contra de normas imperativas, no pueden realizar contratos ilícitos, por ejemplo, tengo un contrato de compraventa perfecto de mercancías, pero de sustancias psicotrópicas, de drogas, de estupefacientes, no se puede dar. Su objeto sería su fin ilícito y su objeto prohibido por la ley. Entonces, definitivamente ese no sería un negocio jurídico exigible judicialmente en caso de incumplimiento. Por ahí va el desarrollo. Muy bien, Juan Augusto, te escuchamos. Juan Augusto, me había levantado su Sí, mano. profesora, sí. Bueno, Gracias. sí, profesora, ¿escucha? Sí, Claro, te escuchamos claro. ya. Sí, con referente para ya reafirmar lo que acaba de decir el compañero, lo que usted acaba de comentar, sí, todo este tema, bueno, no, el Código Civil, el acto jurídico lo vemos en el libro 2, ¿no? Y en el artículo 140 está estipulado, ¿no? Donde se manifiesta la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir, ¿no? Relaciones jurídicas que se van a dar, ¿no? Con respecto al acto jurídico y el negocio jurídico, sí, vemos que hay semejanzas. Una de sus semejanzas más reconocidas es la voluntad, ¿no? Entre que ambos existen voluntades para expresar, ¿no? La regulación y la modificación y extinción de las relaciones jurídicas, ¿no? A través de ellos se van a traer efectos jurídicos también, ¿no? Una de las diferencias más que yo he notado es que una de ellas son, por ejemplo, en el acto jurídico, estas no son autorregulables, ¿no? Porque ya se entiende que son predeterminadas por la ley. En el negocio jurídico, estas sí pueden ser reguladas, ¿no? Ya que ambas personas pueden regular en cambio a sus intereses económicos de repente, ¿no? Como el tema de los contratos, ellos pueden manifestar ahí su voluntad o también los arrendamientos, ahí pueden negociar, digamos, ¿no? Esa es una diferencia y como usted comenta también que todo negocio es un acto jurídico, pero no, perdón, todo negocio es un acto jurídico, pero Ah, no todo acto jurídico es un negocio jurídico, ¿no? efectivamente. Sí. Sí. Muy bien, Eso muchas es todo, profesor. gracias. Gracias. Gracias a usted. Y Carol, para finalizar esta parte, ¿conoces cuáles son los requisitos de validez del acto jurídico? Sí, doctora. Bueno, al respecto sobre los requisitos, tendría que ver capacidad entre las partes, ¿no? Toda vez que las personas que intervienen deben de tener una capacidad legal para hacerlo, ¿no? Pueden ser, tienen que ser mayores de edad y contar también con una representación legal, ¿no? Si es que son menores o incapaces. Otro también tiene que ver una causa lícita, ya mencionada ya por usted. En este caso el motivo o la finalidad del acto debe ser válido, pues, ¿no? Y no debe ir en contra del orden jurídico. Como otro requisito también tenemos lo que es el objeto lícito y posible, tenemos el consentimiento libre, ¿no? Y voluntario, y también la forma prescrita por la ley, pues. Eso Muy sería, doctor. bien, muchas gracias. Efectivamente, cada uno de esos elementos lo vamos a revisar el día de hoy, pero sí es importante señalar que la ausencia de uno de ellos hace que el acto sea nulo y como consecuencia de ello, lo nulo jamás podrá ser confirmado, ratificado, lo nulo nace muerto. Bien. En este sentido, vamos a explicar la utilidad. El estudiante tomará conocimiento sobre qué es el acto jurídico y cuáles son los requisitos de validez. Conocimiento que le servirá para la clase a lo largo de su carrera profesional a fin de distinguir si estamos frente a una pretensión o una demanda de nulidad, anulabilidad o ineficacia del acto jurídico, que son diversas categorías. Los encontramos en el 219, los encontramos en el 220, 21 del Código Civil y les encontramos también en el artículo 160 del Código Civil. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los requisitos de validez del acto jurídico conforme a lo establecido o regulado en el 140. En el 140 están los requisitos
y en el 219 la sanción de nulidad por la ausencia de estos requisitos. El acto jurídico como negocio jurídico. Habíamos señalado que el concepto de acto jurídico es una acción humana, estrictamente voluntaria, consciente, que tiene la intención de producir efectos jurídicos, creando, regulando, modificándolos o extinguiendo los derechos y obligaciones. Acto humano, voluntario, consciente, con discernimiento, intención y libertad, capaz ese acto humano de producir efectos jurídicos, efectos que permiten la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. En otras palabras, es una manifestación de voluntad que genera consecuencias legales reconocidas por el Estado. ¿En qué artículo se encuentra regulado? Conforme lo han indicado ustedes, 140 del Código Civil. Define este acto jurídico como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular o extinguir relaciones jurídicas. Crea una relación jurídica cuando el padre reconoce a un hijo. Crea la relación jurídica de filiación, de la patria potestad, por el deber que tienen los padres sobre los hijos, ¿no? En el caso del pago, el pago extingue una obligación. Cuando yo soy deudor y cumplo con pagar la obligación, con cancelar el derecho de crédito, entonces de esa manera el efecto es extintivo. O por el matrimonio, cuando creo la relación, cuando contraigo matrimonio, creo una relación, ya dejan de ser solteros a ser casados y revisen toda la naturaleza, los derechos y deberes de los cónyuges al interior de la misma. Este concepto abarca una amplia gama de acciones como contratos, entendiéndolo desde el punto de vista de que todo negocio es un acto jurídico. Los testamentos, por ejemplo, el otorgamiento de un poder, también es un acto jurídico. Reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, que tienen efectos legales directos. ¿Conoces cuáles son los requisitos de validez del acto jurídico? Ustedes ya lo han citado, es el 140 del Código Civil. Para que un acto jurídico sea válido se requiere, uno, la capacidad de los sujetos. Nos referimos a la capacidad jurídica estrictamente de ejercicio, mayores de 18 años. En este sentido, las personas que tienen alguna condición, una capacidad de ejercicio restringida, ebrios habituales, toxicómanos, menores mayores de 16 y menores de 18 años que llevan anexo una interdicción civil deben ser representados por sus hermanos de apoyo o por sus padres, por ejemplo, ¿no? En el caso de los menores de edad, en ese rango, porque si es menos de 16, entonces el acto sería nulo. De igual manera, el objeto físico y jurídicamente posible se refiere no solamente a los bienes, sino al contenido de la prestación que se desarrolla en el contrato. Un objeto físico debidamente individualizado o individualizable. ¿Eso qué implicará? Que yo no podría realizar negocios jurídicos o actos sobre objetos que no tienen esa determinación. Te voy a vender una estrella, te voy a vender la playa, te voy a vender de repente un animal políglota, etcétera, ¿no? Absurdos, o la luna, o un pedazo de tierra en Marte, etcétera, no podría considerarse. Y cuando se habla de un objeto jurídicamente posible, tiene que hablarse de la licitud del objeto. En ese sentido, por ejemplo, si una persona quiere vender un patrimonio cultural que fue declarado su inmueble como patrimonio cultural, está prohibido esa venta, ¿no? O darle otro diseño totalmente diferente. Un objeto jurídicamente posible no puede ser la sangre. Por ejemplo, el contrato de compraventa de sangre no se puede porque la sangre no tiene un fin comercial, no está en el comercio de los hombres, sino un acto de donación o filantrópico. Entonces, por lo tanto, si quiero hacer un contrato de compraventa para que algún interesado me dé un determinado tipo de sangre y pago por esa sangre, no la totalidad, sino una parte, y después me comprometo a pagar el restante, no podría demandar el supuesto vendedor o el que entregó la sangre porque su objeto es jurídicamente imposible. La sangre no está en comercio. Es como cuando yo quisiera vender un órgano, etcétera, sería un tráfico, un delito de tráfico, y estaría tentando contra el fin, ¿no? La licitud del acto. El fin no puede ser ilícito. Si yo compro un bien sabiendo, conociendo que ese bien es robado, fin ilícito. O realizo una actividad, ¿no? Contrato de compraventa de personas, ¿no? Estoy encubriendo una trata de personas.
la observancia de la forma prescrita por ley. A eso se le llama formalidad. ¿Qué significa esto? Que hay determinados actos jurídicos que la ley asigna una formalidad establecida y los demás plena libertad. Por eso su compañero Edmundo nos decía, los contratos pueden ser verbales, y eso es cierto, ¿no? Un contrato de arrendamiento puede ser verbal, puede ser por escrito, puede ser por fecha cierta, puede ser por documento legalizado o por escritura pública. Definirá quién, los interesados, la forma que quieren darle, pero la ley no le asigna una obligatoriedad. En cambio, si yo quiero donar mi casa, mi terreno, un inmueble, la formalidad lo exige la ley. ¿Qué es la formalidad? Escritura pública. No lo puedo hacer de otra manera, verbal, por escrito, documento de fecha cierta, no, solo por escritura pública. Y si no lo hago por escritura pública, entonces el acto es nulo, porque le falta la formalidad exigida por la ley. Eso es la forma como se materializan los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque habrá actos jurídicos mucho más de mayor reflexión, podríamos decir, de mayor prudencia, por eso la ley le asigna una forma válida solamente por escritura pública. Adicionalmente, la voluntad debe estar exenta de vicios. Cuando hablamos de vicios nos referimos a las causales de anulabilidad. El vicio en la voluntad, que es el error, el dolo, la intimidación, la amenaza. No quiero casarme, pero me amenazan con un día anterior diciendo que si no me caso van a matar a mi padre o van a atentar contra la vida de mi madre. Entonces yo digo sí, cuando mi voluntad interna era no casarme. O voy a la notaría para firmar la venta de mi casa, pero en la notaría, en el momento que quiero, que debo firmar, entran todos mis recuerdos y digo, mejor no la vendo y devuelvo el dinero. El señor, el comprador, saca un arma, me apunta a la 100 y me dice firma. Y yo tengo que firmar para preservar mi vida. Ese tipo de circunstancias estarían afectas a la anulabilidad porque distorsionan la voluntad, ¿no? Quebranta la voluntad, es un fraude a la voluntad, podríamos decir. Dentro de los requisitos de validez del acto jurídico tenemos la capacidad. Los sujetos que realizan el acto jurídico deben ser capaces de ejercer sus derechos y contraer obligaciones. En nuestro ordenamiento civil, la capacidad jurídica de ejercicio se da a partir de los 18 años. Esto significa que deben tener la edad legal, capacidad mental para entender y querer las consecuencias del acto. Porque una persona que no tiene capacidad, los ebrios, toxicómanos, lo que padece de episodios de no lucidez, ellos tienen que ser representados por sus órganos de apoyo, de salvaguarda, etc. Otro elemento importante es el objeto del acto jurídico, que no solamente se ha referido al inmueble, sino también al contenido de la prestación. El objeto del acto jurídico debe ser física y jurídicamente posible. Esto significa que el objeto debe existir y ser susceptible de ser transferido o afectado por el acto. Te vendo mi casa, te vendo un inmueble, te vendo mi vehículo, te vendo mi computadora, etc. Te vendo un terreno que está debidamente limitado o te vendo un bien a futuro. Es válido la compra de bienes a futuro. Por ejemplo, no se puede vender un objeto que no existe o que no es de propiedad de quien lo vende. Eso es interesante, ¿no? Porque una cosa es una compra-venta de un bien a futuro en donde sea individualizado el bien que vas a adquirir, el metraje, el qué piso, etcétera. Y otra cosa que vendas un bien que no tiene una existencia propia, ¿no? Como venderte, por ejemplo, una estrella, etcétera, ¿no? En ese sentido, a tu disponibilidad y que no es de propiedad de quien lo venda. Aquí también es interesante porque cometiría un delito una persona que vende un bien que no es de su propiedad, eso se llama estelionato desde el punto de vista del derecho penal y desde el punto de vista del derecho civil, ese acto sería nulo porque no tiene, el objeto no es físico, no es jurídicamente posible. Si yo tengo que realizar la venta por quien es el titular o si está actuando por un representante debidamente facultado para ello, pero no puede vender un bien que no le corresponde. Es por ello que las personas que exámenes pasan por un examen mental, sí. La ley de los es muy estricta en ese sentido. Las personas mayores de 70 años tienen que tener un certificado de salud mental, no por cualquier médico, no su médico tratante, no su médico particular, no, médico de MINSA. El médico de MINSA. Y adicionalmente el certificado y a los dos testigos que le van a exigir para tal operación, para tal acto, para que pueda validar su capacidad, el notario muchas veces tiene la obligación, ¿no?, de grabar la entrevista que hace esta persona, por ejemplo, preguntándole, ¿sabe para qué ha venido? ¿Qué día es hoy? ¿Sabe qué va a realizar? Etcétera, para corroborar lo que dice el certificado de salud mental, ¿no? Y lo graba y por una prevención, porque después puede haber nulidades de acto jurídico en donde también lo demanden al notario como litis consorte, ¿no? En esas circunstancias. Por eso que
Se piden bastantes requisitos de los testigos, el certificado de salud mental e incluso, como les digo, una cierta entrevista que le hacen para verificar las facultades o las capacidades que tiene la persona. El fin lícito. El acto jurídico debe tener un fin o una causa lícita, es decir, que no sea contra la ley, el orden público, las buenas costumbres. Por ejemplo, un contrato de préstamo dinerario con intereses excesivos, el famoso gota a gota, ¿no? Puede ser considerado inválido por tener un fin ilícito, porque ya linda con la usura. O el hecho de querer, ¿no? Imaginemos ficticiamente un matrimonio que una persona se case varias veces, el bígamo, ¿no? Su fin es ilícito porque está atentando contra la norma, en ese sentido, contra el orden público, contra las buenas costumbres, ya que no se podría dar validez al segundo o a los sucesivos matrimonios o el contrato o el matrimonio de personas de igual sexo, a pesar de que no está permitido en nuestro país, hacerlo eso sería nulo por su finalidad ilícita o un contrato de alquiler, pero el contrato de alquiler es válido, ciertamente, pero cuya finalidad sea realizar actividades de prostitución al interior del bien o realizar actividades de proxenetismo, rufianismo o desmantelar vehículos al interior de ese almacén. Entonces, allí su finalidad es ilícita, siempre y cuando la parte lo conozca, desde luego, ¿no? En ese sentido. La forma prescrita. La forma prescrita implica, muy interesante, que en el acto jurídico hay dos tipos de forma. La forma ad solemnitatem o forma solemne y la forma ad probationem. Bien, por su mismo nombre lo dice, ad probationem, cualquier elemento, con cualquier documento, con cualquier acto, debo probar la existencia del acto, ¿no? Del negocio, de la vinculación. Ejemplo, en un contrato de arrendamiento, no realizo el contrato, pero mensualmente me yapea el monto, le hago las advertencias de que no puede tener mascotas, de que no puede ingresar a otra persona a dormir en la habitación, que no puede haber fiestas. Toda la comunicación la hago vía WhatsApp. Y los pagos se materializan de esa manera y le entregué las llaves, hicimos una firma de una acta, etc. Entonces, si hay un vínculo, existe un vínculo. ¿La ley me permite hacerlo? Sí, porque me da libertad de forma. Pero si quiero tener mayor seguridad, hago un contrato con firmas legalizadas. Y si quiero aplicar en algún momento la cláusula de desalojo express, hago una escritura pública para el contrato de arrendamiento. Entonces, esos son mecanismos que la ley establece. Cuando uno puede acreditar por cualquier medio válido, por cualquier acto válido, la existencia del contrato. Pero cuando la ley específicamente señala que se requiere escritura pública o se requiere un documento de fecha cierta, con firma legalizada, se tiene que hacer de esa manera, porque de lo contrario, su ausencia acarrea nulidad. Por ejemplo, el artículo 156 de nuestro Código Civil es muy interesante porque dice, en el caso de la representación, señala que el representado que quiera vender sus bienes, donar, hacer un acto de disposición sobre sus bienes o, en su defecto, constituir alguna garantía hipotecaria, mobiliaria sobre sus bienes, muebles, inmuebles, no hacen distingo, y quiere que no puede intervenir directamente él, quiere designar un representante, lo cual es válido. La designación de ese representante tiene que hacerse por escritura pública. No, yo lo quiero hacer con carta poder que le designo a Pedro para que él venda mi casa o hipoteque mi casa o done mi casa. No, la ley le dice que debe ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, si yo hago un poder diferente por correo electrónico, por carta poder, etcétera, no tiene validez. Y en consecuencia, ese acto no existe para el derecho. En algunos casos, la ley establece una forma específica para la realización de un acto jurídico y la inobservancia de esta forma puede llevar a la nulidad del acto. Por ejemplo, la compraventa de un inmueble requiere que se realice por escritura pública ante notario, ¿no? Eso sucede en los bienes que estén inscritos en registros públicos o que tienen una formalidad, porque también hay realidades de que hay compraventas de predios agrícolas, predios rústicos, que pues no llegan ni notario, no sé, lo máximo que tiene ahí es el juez de paz. Y el juez de paz hace una escritura está imperfecta de esta circunstancia o hace un contrato privado, su saber y entender. Entonces, en determinados casos, estas circunstancias se flexibilizan. Recordar, por ejemplo, que la compraventa, el contrato, la escritura de compraventa, no tampoco
para que sea válida no se requiere su inscripción registral, porque bajo esa premisa no todas las propiedades tienen acceso a registro, no todas están matriculadas o inscritas en registro. Entonces estarías limitando la transferencia. Es por eso dable en todo caso que si es formal la propiedad está inscrita, pues sea por escritura pública y se inscribe en registros públicos. Pero si no fuera así, como hay mucha propiedad rural que no tiene esa condición, se puede hacer un documento que no necesariamente sea elevado a escritura pública, porque en esos supuestos lo más importante no es propiamente el documento, sino el estatus de posesión que se tenga sobre el bien. Buenas noches, doctora. Ya, perfecto, muy bien, gracias. Recuerda, un acto jurídico debe ser exento a la voluntad de los vicios. La voluntad de los sujetos que realizan el acto jurídico debe ser libre y consciente, sin estar viciada por error, dolo, intimidación o violencia. Recuerda, el acto jurídico, su finalidad tiene que ser lícita. El acto jurídico debe ser orientado a producir efectos lícitos, que no sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público ni a las buenas costumbres. Y eso tiene una concordancia con el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que señala que es nulo el acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres. ¿Qué es orden público? El cumplimiento de las normas legales, de las normas imperativas de tu código. El cumplimiento de las leyes. ¿Qué es buenas costumbres? Pues eso es un contenido ya moral, un contenido social, aceptado, etcétera. ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo desde el punto de vista de la costumbre o de la aceptación social arraigada? Bien, en ese sentido, esto es lo que corresponde a nuestra clase de recuperación. Vamos a plantear un caso de manera oral. Lo voy a plantear el caso para identificar bajo qué supuesto nos encontraríamos nosotros. Bien. Para ello, primero vamos a dar las conclusiones y después el caso planteado de esta manera. Lo voy a proyectar el caso para que ustedes puedan identificar bajo qué supuesto nos encontramos. Bien, alguno de estos supuestos puede ser que falte la capacidad, que falte la formalidad, que falte que sea un fin ilícito, un objeto jurídicamente imposible, etc. Un acto jurídico es una acción humana voluntaria y consciente que tiene la intención de producir efectos jurídicos, creando, modificando o extinguiendo derechos y obligaciones. La declaración de voluntad está dirigida a regular, cambiar o finalizar derechos y obligaciones entre las partes. Para que un acto jurídico sea válido se requiere capacidad de los sujetos, objeto físico jurídicamente posible, fin lícito y la observancia de la forma prescrita por ley. Esto hay que tenerlo en cuenta porque va a ser materia de evaluación en el examen de la semana 6, que es el día martes. La voluntad de los sujetos que realizan el acto jurídico debe ser libre, sin violencia, sin intimidación, sin amenaza o cualquier otra situación. Por ejemplo, una situación de error que debe ser esencial, una persona muy emocionada porque le va a pedir la mano a su novia, va a comprar la joya y pide que sea de diamantes, ¿correcto? Esta persona no tiene un conocimiento profundo de la materia, el joyero le da la joya de diamantes, ¿no? Presumiblemente el certificado de garantía de los puntos de diamante y al mismo tiempo el pago coincide con el valor, ¿no? Le cobran más o menos unos 5.000 soles por esa sortija. Cuando sucede la pedida, cuando va el novio muy emocionado a pedir la mano de la novia que es una experta en verificar joyas, ¿no? Que tiene conocimiento amplio del oro y de las piedras preciosas, advierte que no es un diamante, que no son puntos de diamante, sino son circones. Por lo cual, lo que ha pagado es 10 veces más del valor de lo que correspondería a esa joya. Entonces, en este caso, quien actuó por error, inducido en error, es el comprador del bien, con toda la intención maliciosa de dolo que actuó el vendedor, porque al joyero no se le puede decir que él no sabía lo que estaba vendiendo y mucho menos lo que estaba cobrando. Entonces, puede pedir la anulación de esa venta, que entregar el bien y, por lo tanto, entregar el dinero producto más la indemnización correspondiente, ¿no? Entonces, eso podría darse, tiene que ser un error de carácter esencial en el objeto, en este caso ha recaído, para que pueda ser anulable el acto jurídico. Y los vicios de error, doble intimidación, son anulables y son muy interesantes. ¿Por qué? Porque como es anulable el acto jurídico, eso significa que la parte que se siente perjudicada por este acto jurídico
puede confirmarlo, puede ratificarlo. Es decir, el joven va y le dice al joyero, oye, me vendió un circón, ya, entonces te devuelvo, hay que hacer un contrato, una ratificación de la venta, pero entregándote el producto correcto. Entonces, de esa manera, la persona que fue intimidada, violentada, amenazada, ratifica diciendo que en el momento que firmó, estaba amenazada por el futuro comprador, pero en ese momento ya no se siente amenazada y por lo tanto ratifica el acto jurídico. Y con ello da la validez al acto jurídico. Eso es en la medida que quiere ratificarlo, pero si no lo quiere ratificar, tendrá que iniciar la acción de anulabilidad, la demanda de anulabilidad, dentro de los 2 años de haber ocurrido el hecho, porque el plazo es de 2 años en la anulabilidad y de 10 años en el de nulidad de acto jurídico. Claro, Derek, eso es correcto. Lo que pasa es que en las inmobiliarias que venden proyectos inmobiliarios compra ahora para que te entreguen en el 2028 o 2029 son bienes futuros, pero que están debidamente individualizados. Individualizados. Tú sabes que vas a comprar en el piso 9 con 70 metros cuadrados, con 2 habitaciones, etcétera, etcétera, y pagas por eso. Vas a comprar una cochera, ¿bien? Lo que está inscrito es la matriz, pero después, en la medida que termine el proyecto, se van a independizar cada una de estas unidades, al igual que las cocheras, los sótanos, los depósitos y desde luego los departamentos, ¿no? Sí es posible, ahí no es que el objeto sea jurídicamente imposible, pues el titular es la constructora que está realizando el proyecto y por lo tanto el objeto es físicamente individualizado o individualizable. En este caso, si no está terminado, está en proyecto, es un bien futuro y por lo tanto se encuentra individualizado. No te pueden entregar el piso 3 cuando tú has pactado por el piso 9, no te pueden entregar menos de los metrajes que eso, incluso en estos inmobiliarios te ponen hasta el detalle de cada uno lo que va a entregarte, si es que te entrega ya la cocina equipada, si te entrega de repente, ¿no? Los accesos al gas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, todos los detalles, hasta la grifería, lo más mínimo, todo te especifican en ese documento, ¿no? Entonces, sí es válido eso porque la ley sí permite la compraventa de bienes futuros. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este sentido para pasar a un caso práctico? Como en este caso, ahí los compañeros se les ha cruzado, no voy a hacer ninguna actividad calificada en este momento, simplemente lo que vamos a hacer es conversar la solución del caso, ¿bien? Entonces les dará un tiempo para que puedan internalizar el caso y daremos la solución al caso conjuntamente, efecto de que pueda quedar grabada esa circunstancia y los compañeros tengan una idea de la importancia, ¿no? De los requisitos de validez y cómo puede operar en el caso en concreto. Bien, entonces voy a proyectar el caso. Me dan un minuto, por favor, para proyectar el caso. Bien, tenemos acá el siguiente caso. Daniel, de 17 años, con DNI auténtico, firma con Constructora Horizonte SAP una promesa de compraventa de un terreno ecoverde por 150.000 soles. Daniel actúa solo. Su madre le había dado un poder notarial limitado para cobrar pensión alimentaria, nada sobre vender bienes.
Horizonte pretende levantar allí un condominio vacacional. Sin embargo, el terreno fue declarado zona arqueológica intangible por resolución viceministerial publicada una semana antes de la promesa. Horizonte pagó un adelanto de 20.000 soles. Al enterarse, la Dirección de Cultura advierte que cualquier enajenación con fines de construcción privada es contraria a la resolución y anuncia posibles sanciones. Muy bien, este es el caso que desarrollaremos en este sentido. ¿Cuáles son las preguntas que rodean a este caso? La minoría de edad de Daniel, porque tenía 17 años, produce nulidad o anulabilidad. Recuerden ustedes que Daniel tiene capacidad de ejercicio restringida. Los mayores de 16 y menores de 18 años. ¿Influye el poder restringido, el poder que le habían dado para cobrar pensión alimenticia? El fin lícito. ¿El proyecto vacacional viola la declaración de zona intangible? Entonces, aquí tendríamos que advertir si solamente se trata de un fin lícito o ilícito, o en su defecto también de un objeto físico o jurídicamente imposible, porque desde luego Ecoverde tiene la intención de construir allí un condominio vacacional, lo cual está proscrito en ese sentido por la disposición del Ministerio de Cultura señalando que no se puede enajenar con fines de construcción privada. Muy bien. Entonces, es el caso con respecto a la posibilidad de que Daniel hizo esa promesa de venta y al mismo tiempo recibió parte del dinero sabiendo una semana antes de que que el terreno no podía levantarse allí un condominio vacacional porque iba contrario a los efectos de esta resolución viceministerial dictada por el Ministerio de Cultura. Muy bien. Vamos a resolver estas dos preguntas en función de la capacidad de ejercicio con la que habíamos visto, la minoría de edad, para lo cual sería interesante que revisemos el artículo 42 y 44 del Código Civil y los órganos de apoyo o ajustes razonables. Y con respecto al fin lícito, el proyecto vacacional violaría la declaración de zona intangible. Muy bien, vamos a darles unos minutos para que ustedes puedan sugerir sus respuestas. Ahí está, para que no podamos ¿no? perder la hilación. Doy 5 minutos para después escuchar lo que piensan ustedes al respecto.
Bien, ¿alguien ha levantado su manito? ¿Quiere participar en el resultado de estas dos preguntas, el análisis de estas dos preguntas? Luzma. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro. Respondiendo a la pregunta, a la primera pregunta sobre la minoría de edad de Daniel produce la nulidad o la anulabilidad. Bueno, según mi sustento sería que según el artículo 44 del Código Civil, las personas mayores de 16 años tienen una capacidad de ejercicio restringida. El artículo 221 establece claramente que el acto jurídico es anulable cuando es realizado con una persona con capacidad de ejercicio restringida, o sea que no puede ejercer todavía de la manera en que desea. Ahora, sobre el poder restringido, este sí influye bajo el sistema de apoyos y salvaguardias. Esto busca respetar la voluntad de la persona, pero Daniel, en este caso, es menor de edad, no es mayor como para que pueda ejercer ese derecho. Al actuar con un poder específico solo para cobrar pensión, Daniela, o sea, excede de sus facultades. No tiene autonomía para disponer de ese bien inmueble, por lo que el acto no puede ser ratificado basándose en ese poder. Ahora, yendo a la segunda, el proyecto vacacional viola la declaración de la zona intangible, ¿es causa ilícita? Bueno, mi respuesta es que sí, viola y también constituye una causa ilícita y genera nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque se genera en violación de la zona intangible, hay causa ilícita y también puede haber consecuencias legales. Eso sería mi participación docente. Muy bien, gracias. Entonces hemos concluido que la minoría de edad de Daniel, ¿qué produciría en el documento? ¿Nulidad o anulabilidad? Derek, queremos escucharte. Sí, maestras, el caso es una anulabilidad, ¿no? Ya que Daniel tiene 17 años y tiene una incapacidad relativa según el Código Civil peruano, ¿no? Y asimismo el artículo 221 refiere que hay una incapacidad relativa y en caso de eso no es nulo, sino es anulable, ¿no? Dentro del proceso. Y también el poder otorgado por la madre es limitado, ¿no? Lo cual solo era para cobrar pensión y no había un proceso de representación válida dentro de la venta, ¿no? Identificamos ese aspecto en el caso, ¿no? De la anulabilidad. Muy bien, muy bien. Ujú. Y en lo que respecta al fin listo, ¿concuerdas con tu compañera que sí, efectivamente? Sí, sí, es ilícito y es una causa, es causa ilícita, ¿no? Dentro del proceso, según el artículo 140, el acto jurídico requiere un fin lícito, ¿no? Para poder desarrollarse. Y el terreno además había sido declarado con antelación o con anticipación como zona arqueológica intangible, ¿no? Lo cual eso genera un proceso de acciones ilícitas dentro de la construcción del inmueble, ¿no? Eso. Ya, y una pregunta adicional a ello. ¿Consideras que también habría una causal de objeto jurídicamente imposible? Sí, Porque creo que al momento de ser declarado zona arqueológica, sí tendría que ser objeto de causal imposible, ¿no? Porque no es un espacio del territorio no de alguna otra manera permitido a desarrollar otras actividades fuera de, ¿no? efectivamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por el análisis, Juan Augusto. ¿Concuerda con su Sí, profesora, compañero con respecto a que la minoría de edad de Daniel es una causal de anulabilidad y no de nulidad? sí, sí, doctora, con respecto a lo que el compañero afirma, sí es un acto anulable, digamos, ¿no? Porque no se puede dar porque él tiene una minoría de edad y en el artículo, no, el artículo 44 ¿no? Dice, pues la incapacidad total que él debe tener para poder actuar, ¿no? Pues ya cuando cumpla los 18 años ya tiene capacidad de ejercicio, digamos. Entonces sería un acto, anulable, digamos, ¿no?
Con respecto a la Sí, segunda continúo. pregunta, sí, con respecto a la segunda pregunta también sería, sí, sería un fin ilícito, ¿no? Ya que está transgrediendo, ¿no? Las normas, ¿no? Del Estado, las cuales nos dicen que un patrimonio cultural no se puede vender, ¿no? Es un objeto causal imposible en este caso, ¿no? Esa sería mi respuesta, Bien. profesora. Gracias. Muy bien, gracias. Efectivamente, ¿no? Lo que dice su compañero ahora es una supuesta anulabilidad, pero como esta anulabilidad podría confirmarse, sí, se podría confirmar cuando la madre, que es titular del bien, pueda ratificar esa venta, ¿no? Pero más allá de eso, de la anulabilidad, aquí lo más profundo es que, a pesar de que es anulable por la capacidad, el acto en sí mismo es nulo por el fin ilícito, el objeto jurídicamente imposible, ¿no? Muy bien, ya Carlos, te escuchamos. Sí, o sea, más que todo, para ser un poco más concreto, profesora, para la primera pregunta, según el artículo 44, inciso 1, expresamente nos indica, ¿no?, que los mayores de 16 años y menores de 18 años tienen capacidad de ejercicio restringida. Por lo tanto, el acto jurídico, en base al artículo 221, el inciso 1, establece que es anulable por capacidad de ejercicio restringida de la persona, ¿no? Así que sí concuerdo con mis compañeros. Y en el segundo tema, usted preguntó sobre la nulidad absoluta también, ¿no? Por fin ilícito. Por supuesto, en el artículo 140, inciso 3, establece que para la validez del acto jurídico se requiere un fin lícito. Y el artículo 219, que hace alusión usted y que lo plantea en el inciso 4, señala que el acto jurídico es nulo cuando su fin sea ilícito, ¿no? Y que es lo que nos ha explicado en clase. Eso más que todo, para ser más conciso, profesor, porque mis compañeros han dicho todo. Muy bien, muy bien. Vamos a colocar después otro casito también muy diferente para que nos demos cuenta de cómo es importante identificar, ¿no?, las causales y distinguir si es una causal de nulidad o de anulabilidad. Edmundo, te escuchamos. Profesora, muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, eh, hay un tema ahí referido a la anulabilidad del acto, ¿no? Sí, las personas, como ya sabemos, eh, de 16 años o menores de 18, según la norma, son personas con capacidad limitada, ¿no? O sea, no tienen una capacidad total, amplia. Entonces, por ese lado, hay una clara anulabilidad de este acto. Y en lo referido a la segunda pregunta sobre, perdón, a la pregunta que usted acaba de hacer sobre si el objeto es jurídicamente posible, no es posible porque eh, la norma, la ley, eh, prohíbe edificar en zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también tendría que decir que ese contrato es nulo, ¿no? Porque el objetivo final va en contra de la norma vigente. Muy bien, bien, muy bien, muy buena explicación, Edmundo, gracias. Vamos en ese sentido a colocar el otro casito que teníamos proyectado para ustedes. Un ratito me dan para ubicar el documento.
Bien, acá estamos observando el caso siguiente, ¿no? Está situado como pregunta número 6. Vamos viendo este caso para la resolución. Ana Patrón y Diego Tapia están casados desde hace más de 5 años y tienen un hijo de 3 años de edad, de nombre Juan Carlos. El 25 de septiembre del 2015 regresaban de una reunión familiar y fueron embestidos por otro vehículo, ocasionando un aparatoso accidente automovilístico. Al recobrar conciencia, los padres se dieron cuenta que Juan Carlos yacía tendido en el asiento posterior con varios golpes en el cuerpo a causa del accidente, por lo que decidieron ir de inmediato a la clínica más cercana. Y en la clínica los médicos revisaron al pequeño e indicaron a los padres que necesitaban operar de inmediato a su hijo, puesto que de no hacerlo podría fallecer. Se les indicó que era necesaria una transfusión de sangre, puesto de lo contrario Juan Carlos no soportaría la operación. No siendo factible que los padres donasen sangre, habían tenido hepatitis, llamaron a amigos más cercanos. Llegó Pablo, pariente lejano, quien le ofreció someterse a transfusión siempre y cuando a cambio le entregaran 20.000 soles para solucionar sus problemas económicos a consecuencia de una fuerte deuda con el banco. La pareja desesperada aceptó el trato y suscribieron un documento en el cual acordaron que Pablo entregaría la sangre a cambio de 20.000 soles. Este acuerdo fue llevado ante notario, donde se legalizaron sus firmas. Gracias a la transfusión de sangre, Juan Carlos se salvó, pudo ser operado y sus padres quedaron muy agradecidos con Pablo, por lo que entregaron el dinero pactado. Marque la respuesta correcta. El contrato de venta de sangre es nulo. Pablo deberá restituir el dinero y los cónyuges deben indemnizarlo por haber entregado su sangre, por lo que compensan las prestaciones recíprocas hasta el valor de la sangre. C. Hay lesión por haberse aprovechado Pablo del estado de necesidad de los esposos y vendido la sangre en un precio muy por encima de su valor. Y D. Como es imposible se retorne la sangre a Pablo, no puede impugnarse. ¿Bien? La idea es que ustedes identifiquen cuál es la respuesta correcta y fundamenten su respuesta. Me digan por qué el contrato es de esa naturaleza, etcétera, de acuerdo a la respuesta planteada. El fondo del tema es que sí le pagaron los 20.000 soles por la sangre que entregó Pablo. Y con esa sangre se salvó la vida de los hijos de esta pareja. Edmundo, ¿te escuchamos? Eh, doctora, yo tengo entendido que la donación de sangre no debe realizarse a través de la recepción, o sea, no puede venderse la sangre. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese contrato ya es nulo. Ya, muy bien. Ahora, el contrato es nulo, perfecto, pero ¿por qué causales? Recuerdan tú que en el 219 del Código Civil tenemos que identificar qué causales tendría que darse, ¿no? Porque capacidad jurídica del caso hemos visto que tienen los tres, ¿no? Que no hay ningún problema en ese El sentido. objeto es ilícito. Ya, el objeto es física y jurídicamente imposible, ¿no? Dice la norma del 219, porque si es ilícito estaríamos dentro del fin ilícito, la finalidad del acto. Tendríamos que ver si el objeto es física y jurídicamente posible. ¿Es posible vender la sangre? No, ¿cierto? La respuesta es no, la sangre no está en el comercio. Es como que tú dijeras, voy a vender un órgano de mi cuerpo. No es mi cuerpo, voy a vender un riñón, voy a vender un hígado, etcétera, ¿no? O sea, por eso está la donación, pero Es no que la se venta. protege la dignidad humana. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, el acto es nulo. Coincidimos con usted. El acto jurídico, la compra-venta, el negocio jurídico es nulo. ¿Por qué causales? ¿La finalidad es ilícita? Evidentemente que sí. Correcto. Estás vendiendo un bien que no está dentro del comercio. Segundo, su objeto. Porque capacidad sí la tiene. Formalidad no te exige formalidad, un contrato en principio de esa naturaleza. Entonces, ¿qué sería? El objeto física o jurídicamente posible, ¿no? Es la consecuencia natural. En la ausencia sería un objeto físicamente imposible o sería un objeto jurídicamente imposible. Luzma, te escuchamos. Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, quería apoyar a la respuesta del compañero sobre la primera pregunta del contrato.
Ya, muy bien, te escuchamos. ¿Algo le pasó a su Usted compañera? lo Bueno, dijo. no te escuchamos Disculpa. recién Ah, ahorita. ya. Sí. Eh, docente, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, Sí, quería apoyar la respuesta del compañero. El, bueno, en este caso la sangre tiene que ser, bueno, tendría que estar dentro del comercio, pero la sangre no es, pues, no es comerciable, puesto que el cuerpo humano y todos los componentes, como usted lo dijo, un hígado o el corazón, algo, o sea, no son bienes comerciales. Ahora también, según el fin, sería un fin ilícito, ya que la persona que está pidiendo a cambio el dinero estaría lucrando, eh, o sea, aprovechándose de la situación, ¿no? De los padres que en ese momento se encuentran desesperados, lo cual pues es ilegal y es por eso que ese contrato sería nulo. ya. ¿Solamente sería nulo por el fin ilícito o existe otra causal que lo hace también nulo? También porque no está dentro del comercio. ¿Cuál es la causal? El 219. Eh, Verifique el el, 219. ¿Cuál el sería? objeto jurídicamente imposible. Efectivamente, muy bien, excelente. Entonces, es fin ilícito, atenta contra el orden público. Segundo, porque no se puede comercializar la sangre. Y segundo, el tema del objeto jurídicamente imposible, ¿no? Su objeto no es un objeto que revista una titularidad para un acto de negocio o de comercio. Muy bien. Y la siguiente pregunta está vinculada estrictamente a los requisitos de validez del acto jurídico. Para la validez del acto jurídico se requiere ser sujeto de derecho, legitimidad jurídica en el objeto, fin lícito y observancia de la forma establecida por la ley. B. Tener plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley, el objeto lícito, fin jurídica y físicamente posible y observarse la forma acordada por los interesados de acuerdo a la ley. C. Tener plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito y observarse la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Y la D. Ser sujeto pleno de derecho sin restricción legal, objeto físico y jurídicamente posible, listo y observarse la forma prescrita bajo sanción de nulidad. ¿Cuál creen que es la respuesta en esta pregunta, Luzma? ¿Se me escucha? Sí, Ya. Yo diría que es la C, tener plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de la nulidad. Yo digo que esta es la respuesta porque esta pregunta evalúa el artículo 140 del Código Penal, del Código Civil peruano, el cual establece establece elementos esenciales para el acto jurídico, para que sea válido. Por ejemplo, la plena capacidad de ejercicio, el objeto físico y jurídicamente posible, la observancia de la forma prescrita, claro, sí, bajo sanción de nulidad y el fin lícito. muy bien, efectivamente, ¿no? Es lo que la respuesta es correcta, lo que dice su compañera, porque ahí estamos describiendo literalmente los requisitos de validez del acto jurídico y la ausencia de ellos incurre en nulidad conforme habíamos indicado que es el 219. Ahora, ¿un acto nulo puede ser nulo por varias causales? Sí, puede ser nulo por una causal también, ¿no? Entonces no es necesario que concurran de manera copulativa las causales para que el acto jurídico sea nulo. Basta con una para considerar la nulidad del acto. ¿Sí? Vamos a revisar el último caso para darles un pequeño receso para empezar a nuestra sesión de la siguiente clase, ¿no? Que correspondería ya a la semana 6.
Este, doctora, disculpe hasta que comparta, pero uno de los requisitos más importantes, o sea, nos estamos olvidando, creo, o no sé si le escuché a mi compañera o a mi compañero anterior, el tema de la manifestación de la voluntad, ¿no? Es un requisito más importante que los anteriores, creo, ¿no? No, lo que pasa es que todos tienen que ser concurrentes, porque en el tema de la voluntad, si la voluntad está viciada, no es causal de nulidad, es causal de anulabilidad. O sea, la voluntad debe ser producto de un discernimiento, intención y libertad. Por ejemplo, si una persona se encuentra en el extranjero, correcto, no ha venido a Perú y aparece una transferencia que ella en una notaría de Junín ha realizado y ha vendido el bien, entonces ella ha manifestado su voluntad. No ha manifestado su voluntad, le han suplantado su identidad, han falsificado su firma, ¿no? En contubernio con la notaría, etcétera, y han logrado la transferencia y otras transferencias sucesivas. Cuando ella se entera de esta información a través del portal de registros públicos que ya no es propietaria del bien, le dice, pero yo no he firmado ningún documento, me encuentro en el extranjero, no he regresado a Perú para realizar este acto. Entonces, demandará nulidad de acto jurídico, no solo por el fin ilícito, porque hay una secuencia de actos delictivos, fraudulentos, sino por la ausencia de la plena capacidad, en este caso la ausencia de voluntad. No ha manifestado su voluntad, la ausencia de la declaración de la voluntad, porque fue suplantada su identidad. Ahí sería un supuesto de nulidad del acto jurídico. Pero ¿qué pasa si la persona no quería realizar la venta y la intimidan, la obligan a que firme el documento porque hay una amenaza directa contra ella o algún integrante de su familia? Y él lo que hace es firmar el documento. Esa circunstancia no es causal de nulidad, es causal de anulabilidad, una voluntad viciada, una voluntad disminuida. Mientras que en el primer caso hay una ausencia de voluntad. O el ejemplo típico que se coloca en la doctrina, en la jurisprudencia es Robotín. Robotín piensa que su hijo lo reconoce, pero después con una prueba de ADN se determina que no es su hijo. Entonces, él en ese momento su voluntad, hay una ausencia de voluntad porque la voluntad de reconocer no la tiene, porque no tiene la condición de padre. Solamente deberá tener la condición de la voluntad el que es padre, no aquel que no tiene esa condición. Entonces, es por eso que se plantea la impugnación de la paternidad vía nulidad del acto jurídico en base a la ausencia de declaración de voluntad. Bien, entonces no necesariamente el tema de que la voluntad es un elemento que debe estar sí o sí en los negocios, en los actos jurídicos, pero la voluntad puede estar viciada y eso es causal de anulabilidad, o no puede estarlo. Cuando no está la voluntad, no es que uno esté viciada, sino que no está la voluntad, entonces desde luego sería un supuesto de nulidad de acto jurídico. Bien, ¿se comprendió esa parte? Sí, Ya, muchísimas gracias, profesora, disculpe. ya, no se preocupe. Vamos entonces en esa línea. Bien, te comparto el último caso que nos acompañará el día de hoy. Tenemos el siguiente. Luis, un estudiante de 17 años, publica en redes sociales la venta de su motocicleta usada por 4.000 soles. María, de 25 años, va a su casa, prueba la moto y la compra el mismo día. Firman un simple recibo donde Luis declara haber recibido el dinero y entrega la moto. 2 semanas después, el padre de Luis descubre la venta y exige la devolución de la motocicleta, alegando que su hijo era menor de edad. María se niega, argumenta que la moto está en perfecto estado y que el precio era justo. Luis, presionado por su padre, alega que vendió porque pensó que la moto estaba a punto de fallar y confiesa que ocultó esa sospecha a María. En relación al caso, responde a la siguiente pregunta. ¿La mayoría de edad es requisito para vender bienes muebles? ¿Qué efecto tiene la capacidad de ejercicio restringida o incapacidad relativa de Luis?
¿La venta de una moto usada es objeto físico y jurídicamente posible? ¿Vender bienes usados está dentro del marco permitido? ¿Hay alguna ilicitud en la finalidad de la venta? ¿El fin es ilícito? ¿La compraventa de un inmueble requiere escritura pública? ¿El simple recibo basta? Absolutate. O sea, hay una formalidad absolutate para vender vehículos de esa naturaleza. Pasará el simple recibo. Para ello hay que verificar que, por ejemplo, en el tema de bienes muebles, nuestro Código Civil señala que la venta de bienes muebles se materializa con la simple enajenación, con el acto de entregar el bien, ¿no? Entonces, en ese sentido no tendría que haber una formalidad previamente. Uno hace ciertamente el acta de transferencia vehicular para que la tarjeta de propiedad salga a nombre del titular, etcétera, por razones desde luego de seguridad jurídica, de tracto sucesivo, pero no hay exigibilidad u obligatoriedad en ello, ¿bien? Entonces, para realizar ello es primero importante señalar, ¿la mayoría de edad es requisito para vender bienes muebles? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes de la capacidad de ejercicio? ¿Requisitos sine qua non para vender bienes? Bien, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas Bueno, noches. el requisito para la mayoría de edad, como lo estipula el artículo 140 del Código Civil, la capacidad de ejercicio, ¿no? La validez ser mayor de edad, también el artículo 42. Eh, este, por ejemplo, un menor de edad, en un acto jurídico, ya sería inválido. Eso sería todo, doctor. Bueno, cuando un menor de edad en el rango menor, mayor de 16 y menor de 18, porque en el caso tenemos 17, el acto no es inválido, el acto es anulable. Es inválido nulo cuando seas menos de 16, pero en el caso el planteado es 17 años el joven tenía, ¿bien? Y en este caso esa venta podría ser válida cuando su propio padre ratifique ese acto. Pero en este caso el padre, no, la negativa completa a ratificar el acto, sino al contrario, a deshacer lo que hizo el hijo, ¿no? Esto de acuerdo a la narrativa del caso. ¿Qué efecto tiene la capacidad de ejercer restringida de Luis? Que la venta sea anulable. Pudiendo convalidarse o ratificarse esa venta, sí, siempre y cuando el padre, que es su representante legal, intervenga. Pero como en este caso no hay esa posibilidad, entonces la venta sería por la capacidad de ejercicio sería anulable la venta, ¿bien? Por la capacidad jurídica. Veamos si hay otras consecuencias que admitirían una nulidad, porque si es anulable por un lado y todo el documento resultaría ser nulo, entonces no tengo yo, desde luego, la posibilidad de irme por la nulidad, tengo que irme por lo más gravoso, que es la nulidad. ¿La venta de una motocicleta usada es un objeto físico y jurídicamente posible? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Sí, correcto, es un objeto físico y jurídicamente posible. pues Acá sí están existe. hablando de la venta, no están hablando de la capacidad de quien vendió, sino de la venta, ¿no? Es operaciones comerciales, se venden bienes, muebles, inmuebles de esa naturaleza, el objeto físico existe como tal y jurídicamente porque desde luego tiene un titular, tiene una persona que es la que está realizando la operación de venta. En el caso concreto, ¿hay alguna ilicitud en la finalidad de la venta? ¿El fin es ilícito? No, No, efectivamente, porque incluso en la parte final señala que alega que vendió porque pensó que la moto estaba a punto de fallar. Él actúa con dolo, ¿no? Y confiesa que ocultó esa sospecha a María. Sin embargo, este argumento es casi un argumento justificatorio para la actitud del padre, porque María dice que la moto está en perfectas condiciones. Entonces, a pesar de que se introduce eso, el fin no es ilícito. ¿La compraventa de un bien inmueble requiere escritura pública? ¿Qué piensan ustedes para comprar o Y, para y vender? es necesario. ¿Obligatorio? Sí, es obligatorio, hay que ir a un notario. Sí, sí. Pero te exige, o sea, para que tengas un requisito de validez, imaginemos que tú Ah, compres una computadora. no se no, requiere, no me se estaba requiere. No, confundiendo no con el se bien requiere, inmueble. doctora. No se Claro, requiere. no se, No se de bien requiere, mueble, doctora. no se requiere que, por ejemplo, los Así es, me vehículos, confundí con el bien inmueble. ya, perfecto. En el caso de los vehículos, de las motocicletas, etcétera, uno, desde luego, para deslindar responsabilidad, hace todo el trámite, la transferencia vehicular, la lleva, ingresa el personal de notaría de registro de propiedad vehicular y ahora ya ni te imprime la tarjeta de propiedad, simplemente la descargas, ¿no? Entonces, en esa medida, por seguridad jurídica, tráfico, tracto sucesivo y todos los beneficios que te da el registro, lo haces. Pero también hemos visto casos en los cuales
Y ya después regularizamos y nunca hay cuando regularizan la transferencia de los bienes, ¿no? Muebles en este caso. Entonces no se requiere escritura pública. Sin embargo, ¿uno lo puede hacer en escritura pública? Claro que sí, lo puede hacer sin ningún problema en escritura pública. Si la ley no me pide lo menos, perdón, no me pide lo más, con razón puedo hacer lo menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿lo podría hacer? Sí. Para tranquilidad, para seguridad jurídica, porque puede haber cualquier supuesto, ¿no? De repente, imagínate, tú le vendes a alguien y esa persona en el vehículo traslada droga y tú todavía no has tramitado la tarjeta de propiedad, vas a salir como tercero sin responsable. O sea, hay sanciones civiles que podrías generarte por no haber formalizado adecuadamente la transferencia, ¿no? O haber regularizado quién es el verdadero propietario del bien. Pero en el caso del bien mueble no es necesaria escritura pública. Y si no es necesario, porque la ley dice que no se requiere escritura pública, entonces no es una formalidad absoluta. ¿Qué tipo de formalidad sería? Ad probatim. ¿Y cómo pruebo de que yo soy la propietaria? O el recibito de pago que te ha hecho, ¿no? Se podría probar, acreditar, porque la probatim implica con cualquier medio permitido por ley, yo acredito mi condición. En este caso, un recibo de pago. Si no hubiera habido un recibo de pago, depende de la transferencia, el voucher, la transferencia que se le hizo, ¿no? Que se le hizo por la adquisición del bien. Entonces, en este caso, la venta no es nula, sino la venta es anulable. Anulable. Y en todo caso, el padre tiene todo el derecho a exigir la anulabilidad de la operación, la devolución del dinero y la entrega del dinero por parte del hijo y la devolución del bien por parte de María. ¿Por qué no cuadra ningún otro? El fin es ilícito, el objeto físico es jurídicamente posible, ¿no? No requiere formalidad, etc. Entonces, aquí lo único que tendríamos que demandar sería la anulabilidad del acto jurídico, que quien lo va a demandar, desde luego, es el padre. Ahora, ¿qué pasa si Luis, el padre, no hace esa demanda y ya pasaron los 2 años desde la venta? ¿Qué pasa? ¿Se podría interponer una demanda de anulabilidad si ya pasaron 2 años? Recuerden que el plazo para interponer la demanda de anulabilidad o anulación del acto jurídico es de 2 años. ¿Qué pasa? Ya Luis tiene 20 años. ¿Podría hacer algo Luis? Ya no podría hacer nada. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que ha sucedido es la ratificación tácita de la venta. Si no has ejercitado la acción. Si yo estoy en contra de esta venta, que tengo que hacer? Interponer la demanda dentro de los 2 años. Independientemente que Luis adquiera 18, sino el padre es el que tiene que interponer, me refiero, ¿ya? Pero si no ejercitó el padre durante los 2 años, ni mucho menos Luis ya obtenía la mayoría de edad, porque la mayoría de edad para Luis ya podía haber ejercitado, tenía 1 año para ejercitar la opción de anulabilidad. No lo hace, entonces se entiende que la venta desplegó todos sus efectos, porque no hay ninguna acción que haya impedido la anulación de este acto jurídico. Bien. Entonces, así estamos desarrollando algunos de los casos. Estos son casos del curso de acto jurídico, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de no es tan complejo, pero sí requiere tener el conocimiento, por ejemplo, de los requisitos de validez y cuando esos requisitos de validez calzan como supuestos de nulidad y cuando los vicios de voluntad calzan como supuestos de anulación. También existe otro supuesto de nulidad que es la simulación absoluta, y en el caso de la anulación o anulabilidad, la simulación relativa siempre y cuando perjudique a un tercero, ¿no? Pero esos serían temas más profundos que me imagino lo verán en su curso de actos jurídicos. Simular es engañar, ¿no? Para fantasear. En la simulación absoluta hablamos de un solo acto, en la simulación relativa hablamos de 2 actos, un acto oculto, disimulado, oculto y un acto simulado, ¿no? Que es para efecto de terceros. El que tiene valor es el oculto, pero si este acto oculto afecta a terceros, derechos hereditarios, derechos del cónyuge, etc., entonces se anula el acto oculto, que es el que tendría validez si es que no perjudicaba a terceros, mientras que en la simulación tú generas una venta, por ejemplo, ¿no? Tú le vendes el bien a tu hija, que es estudiante y no tiene dónde pagar, pues una venta simulada. ¿Con qué finalidad lo haces? Con la finalidad, pues, de eludir compromisos, cumplimientos patrimoniales. Muy bien, jóvenes, entonces el día de hoy hemos terminado el capítulo de acto jurídico y lo que sigue en nuestra clase ordinaria de 8 y 15 es el libro 3. ¿De qué trataremos? ¿De qué hablaremos en el libro 3? Del Código Civil. ¿Qué materias se estudia en el libro 3? ¿Algún participante? Recuerden ustedes, libro 1, personas, libro 2, acto jurídico, libro 3. Familia.
Familia, ¿no? Ahí estaremos viendo lo que es el Familia. parentesco, muy bien, parentesco, matrimonio, unión de hecho, patria potestad, ¿no? Adopción, divorcio, etcétera, ¿no? Edmundo, te escuchamos. Doctora, solamente para confirmar, el examen, la práctica del día martes es hasta esta clase. Hasta el día de hoy, sí, Aunque hasta la más clase de claro no acto puedes. jurídico, de Listo. libro 1, libro 2, libro 3, perdón, libro 1, libro 2, y todo lo referido a los antecedentes del derecho civil, las codificaciones, la ley de las 12 tablas, ¿no? La etimología de la palabra, de dónde proviene, ¿no? Cada uno de los libros, ¿no? Tanto persona, bueno, persona principalmente que hablábamos de personaje, máscara y todo lo demás. Eso, o sea, viene semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y el contenido de la semana 5. La clase de las 8:15 es semana 6. Eso ya no viene en la evaluación, vendrá en la evaluación siguiente, ¿no? Solamente los 5 primeras semanas serán materia de la evaluación del día martes. ¿Por qué martes? Porque viernes es feriado y no se puede realizar el examen. Si no, en condiciones normales hubiera sido el día viernes, ¿no? Siempre lo dejo para el día siguiente, para la sesión segunda de la clase. Pero en este caso se nos ha prohibido hacerlo el día viernes porque es feriado, por eso lo estamos adelantando. Derek, te escuchamos. Quería consultar la modalidad de la evaluación es preguntas así abiertas en un sistema para poder completar o son alternativas de marcar que se tienen en Muy, el sistema o es un muy bien. mixto. No, no es un mixto porque este curso es un curso estandarizado y ya nos mandan una matriz. O sea, nos mandan una matriz con respecto a qué tipo de preguntas debemos hacer, cuánto se puntaje a cada pregunta, etc. Y de acuerdo a la matriz, son 6 preguntas de desarrollo, ¿no? Entonces yo te lanzo la pregunta y ustedes tienen que, ¿no? Describir la respuesta, ¿no? Tipear la respuesta, ¿no? Transcribir lo que piensan. No son verdaderos o falsos. El primer examen son 6 preguntas de desarrollo que evalúa los contenidos desde la semana 1 hasta la semana 5. Por eso sería muy importante que ustedes revisen el vídeo del doctor Fornamanco, si lo han visto perfecto, el de 2 horas, que solamente es necesario para este curso la primera hora, ¿no? Donde señala la diferenciación entre hecho, acto, negocio jurídico, las diferencias entre acto, negocio jurídico y los ejemplos, porque va a venir una pregunta de acto y negocio jurídico, ¿no? En ese sentido, vienen preguntas y también vienen los supuestos de validez del acto jurídico, ¿no? Entonces, en la matriz de preguntas hay un peso muy importante el acto jurídico, eso sí les puedo decir, ¿no? Muy bien, entonces eso sería el día martes, se conectan normalmente a las 8:15, pero el examen empieza 8:30 por un espacio de 1 hora. De 8:30, 9:30, monitoreado por quien les habla. Lo que nos han pedido es que tengan cámaras activas. Ahorita en clase no obligo a que pongan su cámara activa, sin perjuicio de que alguien quiera poner su cámara. Está muy bien, pero no los obligo, ¿no? Pero en el caso del examen sí hay una disposición de la universidad que los exámenes virtuales tienen que estar con cámara, los estudiantes para desarrollar el examen. Bien, eso es lo que quería acotar en ese sentido. ¿Alguna otra consulta, pregunta en relación a lo que estamos conversando? ¿No? Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, yo les agradezco a cada uno de ustedes, a aquellos que no pudieron participar de la clase por cruce de horario y por motivo válidamente justificado, escuchar la grabación. Lo que he querido en esta oportunidad es no afectar tampoco su participación de aquellos que no pueden, por eso los casos los hemos compartido, discutido y conversado con las personas que han estado en esa sesión para que no solo tengan ellos una intervención o una participación, sino también para que no se vean perjudicados los que no estuvieron. Ahora nos va a tocar estudiar el libro 3 de Derecho de Familia, un libro muy importante, muy interesante desde la perspectiva de la familia, y analizaremos, desde luego, sentencias del Tribunal Constitucional sobre el concepto de familia ensamblada. Bien, eso será, veremos si alcanzan el tiempo, porque la idea es que ustedes las sentencias la lean y solamente en la actividad grupal ya, ¿no?, trabajen lo que se les pide de la sentencia. Sin perjuicio de ello, vamos a avanzar. De repente se puede tener un espacio para leer en la clase, o de lo contrario, ya la lectura quedaría para la semana
7 prácticamente, ¿no? El trabajo de esta actividad para la semana 7 sería para el 5 de mayo, ¿no? Porque como les comento, el primero no habrá clases. Y el día del examen solo será examen, llamaremos clase, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos viendo cómo nos desarrollamos en el tiempo. Te avanzo rápido porque no son temas nada complejos y podamos tener ese espacio práctico. Recuerden que todas las actividades prácticas, intervenciones, todo lo que ustedes opinan, escriben o comentan o verbalmente son consideradas dentro de la participación y eso se va a reflejar en su nota de la semana 17. Bien, bueno, nos encontramos en breves minutos, 8:15, iniciamos nuestra segunda clase. Gracias, buenas noches.